En la clase de hoy vamos a desarrollar el tema del orden económico burgués entre 1848 y 1873 en las sociedades occidentales. Este periodo, que es un periodo de consolidación justamente de los principios y de la doctrina liberal burguesa, se inicia paradójicamente con un proceso revolucionario, un proceso que pretendía transformar y acabar con los privilegios aristocráticos que quedaban aún pendientes, vigentes en toda Europa, y también de alguna manera implicaba el proyecto de formación de sociedades plebeyas, de sociedades con una ampliación de derechos, de sociedades dispuestas a llevar adelante un profundo proceso de transformación, y que en líneas generales contaron con el respaldo no solo de los sectores burgueses, sino sobre todo de los sectores medios y bajos de esa burguesía, y también de porciones más ampliadas de la sociedad, articuladas algunas de ellas en sindicatos que permanecían en la clandestinidad todavía. Sin embargo, ese fantasma del comunismo, según Marx, que atravesaba Europa y era en realidad también una profunda corriente de deseo de transformación social, va a terminar siendo derrotada. En los países centrales, en los países más atrasados, donde todavía existían privilegios feudales y aristocráticos, vamos a ver cómo van a sufrir de todas maneras una profunda corrosión. Pero evidentemente la gran vencedora de estas revoluciones abortadas en términos políticos va a ser la burguesía, que a partir de ahí va a conseguir imponer sus criterios, su doctrina como fundamentos de las sociedades de Occidente. Otro de los grandes derrotados va a ser el movimiento obrero, porque efectivamente el hecho de la imposición a rajatabla de la lógica del mercado, de la libre competencia y del individualismo que planteaba la burguesía, perjudicó considerablemente no solo las formas de asociación, sino también los intereses concretos de los trabajadores en materia salarial y en cuanto a sus condiciones de trabajo. Del lado de la burguesía, claramente se instaló o consiguió instalar la idea de que la propiedad privada constituía un derecho natural, un derecho que se había instalado, incluso siguiendo a Locke, previo a la constitución de las sociedades, y que ese derecho a la propiedad implicaba la capacidad del ser humano de extraer de la naturaleza sus riquezas como para poder transformarlas. La materia transformadora era el trabajo, entendido en sus diversas vertientes, ¿no? Tanto el trabajo manual como el trabajo empresarial, como el trabajo intelectual. Pero evidentemente estas ideas van a ir combinándose con el desarrollo de un darwinismo social que sostenía la supremacía de los más aptos en la sociedad. Por esta razón, en tanto se instaló como lógica social hegemónica la maximización de la acumulación y la obtención de crecientes beneficios, la reproducción ampliada del capital por parte de la burguesía, vamos a ver que los sectores trabajadores fueron los más perjudicados. Esta burguesía tenía naturalmente contradicciones. Por un lado, planteaba que el Estado debía garantizar el orden social e inmiscuirse lo menos posible en la economía, en el funcionamiento de la economía, pero también debía garantizar justamente el disciplinamiento de los trabajadores. Pretendía que ese Estado tuviera el presupuesto más bajo posible, porque consideraba que el dinero en manos del Estado era un dinero mal gastado, y que por el contrario los recursos debían ser administrados por el sector privado, que era quien sí sabía hacerlo,
y que efectivamente esto, asociado con una convicción cientificista y racionalista profunda, llevaba al hecho de confiar que la ciencia iba a ser el nuevo articulador de las sociedades y que los avances tecnológicos iban a favorecer, a alentar decisivamente el crecimiento de la producción. En materia de moral, esa burguesía fue profundamente conservadora, tradicionalista. Planteó un modelo de sociedad nuclear, monogámica, con una mujer subordinada y limitada al ámbito de lo privado y sobre todo de lo íntimo. La idea de ama de casa, el ámbito de acción natural para las mujeres, subordinadas a los hombres naturalmente desde esa línea de pensamiento, y por el contrario el hombre era el gran protagonista del espacio público y también del escenario productivo, sobre todo lo que tenía que ver con las instancias de conducción naturalmente. Por esta razón, en realidad, no hubo ningún tipo de filtro ni de apiadamiento respecto de las espantosas condiciones que sufrían los trabajadores, porque básicamente consideraban que el trabajo, los recursos humanos, eran solo una variable más de la economía y que en su inagotable búsqueda de maximizar los beneficios y de bajar los costos, el salario, naturalmente, era el que estaba más a mano y el que constantemente sufría de la avaricia y de la ambición del mundo del capital. Para justificar de alguna manera el estado miserable en que vivían las clases trabajadoras, el discurso burgués apeló a la idea de que la pobreza era una elección de vida, ¿no? Es decir, asoció a la pobreza con la delincuencia, con la vagancia, con la falta de iniciativa. De alguna manera pretendía instalar la noción de que el pobre o el indigente lo eran porque querían, porque no estaban dispuestos a hacer los sacrificios que sí en cambio ellos mismos argumentaban realizar. Por esta razón las negociaciones salariales eran individuales y por esta razón se mantuvo un ejército de reserva de desocupados que posibilitaba tener los salarios en los niveles de la subsistencia o incluso debajo, ya que en la medida en que eran muchos más los oferentes de mano de obra que los puestos de trabajo disponibles en el mercado, los que efectivamente consiguieran empleo lo iban a hacer bajo condiciones de explotación absolutamente irracionales. Cuando existían intentos de organización o de protestas frente a estas injusticias, ahí debía actuar el Estado, apelando al recurso de la represión. Los sindicatos se mantenían en la clandestinidad durante buena parte de este periodo, todavía, y efectivamente las decisiones sindicales, informales, que tenían que ver con huelgas o bien con la destrucción incluso de propiedad privada, eran considerados como atentados a la propiedad y criminalizados. La burguesía fue creciendo y fue creciendo en un contexto en el cual el avance de la tecnología, por ejemplo, en áreas tales como la minería con el caso del acero, los combustibles con el caso del petróleo, la industria química, la industria farmacéutica, fueron generando aportes decisivos a los procesos de industrialización, no solo en lo que tenía que ver con la modernización de las maquinarias y de los procesos productivos, sino también en la sustitución de mano de obra por estos aportes tecnológicos. Por lo cual, se volvía o se profundizaba una creencia dentro de amplios sectores de trabajadores que ya había sido planteado en las primeras décadas del siglo XIX, y era el hecho de que el desarrollo de la tecnología generaba la miseria. De la mano de la tecnología llegaba la miseria para los hogares de los trabajadores.
Por cierto, no era la única visión que imperaba dentro de las clases subalternas. Existía, por un lado, una visión utópica del socialismo, que planteaba que efectivamente la razón, el desarrollo tecnológico y demás, iban a beneficiar al conjunto de la sociedad en la medida en que el trabajo que las máquinas arrebataran a los trabajadores iba a implicar un beneficio en términos de mayor tiempo libre y de un mejor proceso de distribución de la riqueza en la sociedad. Esta visión utópica claramente fue desmentida por los procesos históricos, donde quedó claro que esa gran industria capitalista era una gran industria que no era solamente gran industria, era capitalista. Es decir, que los aportes tecnológicos lo que iban a hacer era integrarse en sentido de beneficiar, de maximizar los beneficios y la concentración de riqueza en pocas manos, a diferencia de lo que pensaban estos ingenuos utópicos de socialistas. Surgen dentro del espacio del movimiento obrero europeo al menos 3 o 4 tendencias que van a ser determinantes durante todo este proceso. Una de las tendencias va a ser claramente, distanciándose de ese socialismo utópico, va a ser el socialismo científico, cuyos principales referentes fueron Marx y Engels, y que nos hablaba de que la lucha de clases, que el avance, el progreso indefinido de las sociedades, nos iba a terminar llevando a una sociedad sin clases, producto de la derrota de la clase propietaria respecto de la clase trabajadora. Este era un proceso que se iba a ir decantando con el paso del tiempo, razón por la cual iba a haber instancias de avance y de retrocesos que eran analizados a través de una matriz dialéctica, y que efectivamente la expansión de las fuerzas productivas iba a ir generando las condiciones para avanzar en ese proceso de transformación. Por eso había que esperar que el capitalismo se desarrollara hasta sus últimas instancias, para luego posibilitar la llegada de esta sociedad sin clases. Para la visión, para la lectura marxista, evidentemente el ser humano tenía la capacidad de transformar a la naturaleza, pero esa transformación de la naturaleza iba a implicar transformaciones en lo que tenía que ver con las estructuras sociales y mentales de las sociedades humanas. Entonces, mientras que la transformación, los procesos de transformación de la naturaleza resultaban procesos que eran claramente visibilizables, planificados, las transformaciones en la sociedad iban a ser la consecuencia, la contracara, aunque efectivamente esa contracara de alguna manera estuviera invisibilizada o fuera necesario ser descubierta a través de criterios, instrumentales científicos, como por ejemplo el concepto de la lucha de clases o la adquisición de esa conciencia de clase. Una conciencia de clase que Marx va a diferenciar en sí y para sí, ¿no? Es decir, hay una estructura, dentro de la estructura social hay articulaciones de clases. La burguesía tiene conciencia de sus intereses comunes y de la necesidad de actuar de modo unificado para maximizar la explotación, no solo de los recursos, sino fundamentalmente también de la mano de obra. Mientras que el proletariado, si bien constituye objetivamente una clase, en la práctica no tiene conciencia de esa situación de la explotación a la que es sometido. Entonces, para avanzar en un proceso revolucionario, iba a resultar indispensable no solo el desarrollo de las estructuras
de la sociedad capitalista, sino también que en ese proceso de desarrollo y a través de la organización, el proletariado fuera adquiriendo conciencia de la situación de explotación y además del hecho de que solo era posible confrontar exitosamente por los propios derechos, o por el reclamo, o la lucha por los derechos propios, a partir de tomar conciencia de que la acción colectiva de la clase era la única que podía acercar hacia ese objetivo. Otra de las vertientes que va a surgir por entonces va a ser el anarquismo. El anarquismo surge naturalmente antes y básicamente tenemos también dos versiones. Una versión de anarquismo intelectual que en realidad era la exacerbación del individualismo liberal y que se ve sobre todo en, digamos, en este posicionamiento o en esta identidad anarquista que se atribuye a muchos intelectuales, como, digamos, de alguna manera, digamos, plantear su apuesta por una sociedad lo más acorde posible con el uso indiscriminado, con el desarrollo indiscriminado de la libertad individual, ¿no? Una especie de sociedad sin Estado, sin coacción, y fundamentalmente donde el desarrollo de la libertad y los deseos individuales fuera ilimitado. La otra vertiente, que es más instrumental, plantea la lucha en el terreno y efectivamente, si bien surge de una visión individual, instala a esos deseos de libertad individual en un contexto social y plantea claramente la idea de que el Estado es el instrumento, es la herramienta de dominación. El Estado puntualmente y las instituciones en su conjunto para el disciplinamiento de las sociedades, razón por la cual lo fundamental es destruir a ese Estado, es destruir los órdenes institucionales, ya sea a través de la confrontación en el marco de la sociedad de trabajo, por ejemplo, huelgas, medidas de fuerza, tomas de fábricas o lo que fuera, pero también de la destrucción física de ese enemigo. Y esto tenía que ver con la destrucción física, no solo de las instituciones, sino de los representantes de esas instituciones. Por eso, en el caso del anarquismo hay una aceptación de la violencia como un instrumento de acción constante frente a lo que es la visión del socialismo, que es una visión más pautada, una visión más organizativa y una perspectiva de largo plazo. El socialismo incipiente, socialismo científico, con el anarquismo van a fundar la primera internacional después de esas revoluciones, en el marco de esas revoluciones del 48, pero efectivamente las diferencias existentes entre unos y otros van a terminar por hacer colapsar este intento de acción coordinada de socialistas y anarquistas, sobre todo después de la experiencia de la fallida de la Comuna de París en la década de 1870. También va a surgir a posteriori otras dos versiones. ¿Qué es lo que ocurre? Las crisis capitalistas no eran largas en su duración, pero efectivamente producían consecuencias sociales terribles, ya que generaban desocupación, caídas salariales para los que conservaran el empleo y una situación de gravísimo riesgo que ponía en duda la supervivencia misma de las personas en esos contextos, ante la dificultad para conseguir empleo o por los salarios miserables que podían percibir. Para el capitalismo, para la burguesía, eran simplemente ajustes naturales que se daban en el contexto de la acción de esa mano invisible que regulaba el mercado y que por esta razón no había nada que hacer, simplemente los trabajadores debían soportar estas instancias como para luego poder volver a integrarse, ¿no?,
una vez que se restablecieran la normalidad, pero evidentemente la contrapartida de todo esto implicaba el sufrimiento, la miseria, las muertes y la acción violenta, el incremento de la inseguridad en las sociedades. Aquí se advierten ciertas contradicciones. La burguesía pretendió mantener el sufragio censitario, es decir, el sufragio asociado al pago de impuestos, como una manera de tener en sus manos el control de la herramienta fundamental del Estado. Si bien por un lado negaba y cuestionaba constantemente la acción estatal, por otro lado, esa burguesía lo que estaba planteando era el hecho. Fundamentalmente entonces el hecho de que las crisis generaban situaciones de extrema gravedad y de extrema violencia para las clases trabajadoras, generó también en el marco de las burguesías el temor respecto de hasta qué punto podía sostenerse ese orden, y de alguna manera fue dando la posibilidad en algunos lugares de que se comenzaran a hacer algún tipo de concesiones respecto de las demandas de los trabajadores o bien de sus exigencias en términos de legitimar la organización social, de hecho, de la organización sindical. ¿Por qué razón? Bueno, porque de ese modo, digamos, el hecho de tener una interlocución de parte de un movimiento obrero organizado iba a resultar más sencillo garantizar la paz social, ¿no? Y de este modo, las condiciones de previsibilidad que precisaba esa burguesía para garantizar la continuidad de los procesos productivos y del orden vigente en la sociedad civil. En algunos lugares esto también se vino aparejado con la demanda del sufragio universal, algo a lo cual la burguesía era bastante reacia, pero que en Inglaterra y Francia va a terminar concediendo finalmente ante los mecanismos de manipulación que van a ir surgiendo a partir de los avances de la sociología, a partir de Comte fundamentalmente, ¿no? Es decir, si bien la ciencia pasaba a ser la nueva religión dentro del ideario burgués y también del socialismo, en reemplazo de la religión tradicional, era necesario, desde la perspectiva de las clases propietarias y dominantes, contar con elementos que permitieran atemperar el impacto del sufragio universal, canalizando las opciones de voto en beneficios de candidaturas o de intereses que no fueran los propios de esas mayorías que se irían a integrar a la vida política a través del voto. Por esta razón vamos a ver que en un proceso lento se va a ir generando una ampliación de derechos políticos. El problema era si la ampliación de derechos políticos por sí sola, sin una modificación sustancial del equilibrio de fuerzas y de las desigualdades imperantes en la estructura social, iba a generar mejoras reales en la vida de los trabajadores, o si por el contrario iba a implicar una forma de cooptación subordinada a los intereses burgueses. Este es un gran debate que se va a dar entre la socialdemocracia por un lado y por el otro lado el anarquismo. El anarquismo se niega rotundamente al sufragio universal porque en realidad lo considera como una práctica, como una estrategia de disciplinamiento social. Mientras que para el caso de la socialdemocracia implicaba la posibilidad en este programa, en esta estrategia a largo plazo asociada al avance de la lucha de clases, implicaba la posibilidad de obtener avances reformistas parciales en el marco de un proceso revolucionario que se daba en el tiempo. La burguesía
de alguna manera consiguió estabilizar el frente interno. Por un lado, manteniendo efectivamente sus ejércitos desocupados y salarios bajos, pero a la vez haciendo algunas concesiones, como decíamos recién, a través de la sindicalización o la expansión del sufragio en algunos lugares. Hubo algunas mejoras, por ejemplo en Inglaterra, donde claramente vamos a ver que hay una organización sindical dirigida por obreros calificados y especializados que tienen, digamos, una capacidad de negociación, un raciocinio que entra en sintonía con el nuevo proyecto británico de la última parte del siglo XIX, que era que en la medida en que Gran Bretaña iba quedando, digamos, desplazada en términos de avances tecnológicos, prefería hacer su apuesta en la expansión de su imperio colonial y semicolonial, y de ese modo, garantizando el orden interno, obtenía sus beneficios primordiales en la enajenación de recursos y mano de obra de los países que le estaban subordinados. Otro elemento que es importante tener en cuenta aquí es justamente este, ¿no? Es decir, el hecho de que la instalación de este orden, basado en el concepto de división internacional del trabajo, que respondía a, por un lado, el concepto de división del trabajo que había planteado Adam Smith, pero por el otro lado también al de las ventajas comparativas, ¿no?, que planteaba David Ricardo. Es decir, por un lado, se planteaba la necesidad de la división del trabajo, de la vigencia de la propiedad privada, de un laissez-faire, de un mercado que no sufriera imposiciones externas, que actuara en plenitud de libertad. Y por otro lado, el planteo de David Ricardo de que los países, para participar en una división internacional del trabajo y ser eficientes, debían limitarse a la producción de uno o dos productos exclusivamente, a partir de lo que eran sus ventajas comparativas, como lo denominaba él, es decir, los países que tenían grandes extensiones de tierra laborable debían especializarse en la producción primaria agraria, los mineros en la minería, otros en la ganadería en la medida que la riqueza de sus tierras no fuera tanta, y aquellos que tenían menores recursos naturales debían dedicarse a la industria fundamentalmente. De ese modo se dio la paradoja de que los países más ricos en recursos terminaron siendo los más pobres en términos objetivos de los indicadores económicos y sociales, y que los países que, como el caso de Gran Bretaña, tenían una muy limitada dotación de recursos, por el contrario, al concentrar las variables financiera, económica, comercial, transportista, efectivamente generaron beneficios excepcionales y condiciones hegemónicas. Esta etapa, que va del 48 al 73, lo que termina por configurar es la victoria de lo que se puede denominar como el consenso de Manchester, un consenso no firmado explícitamente, pero sí que estaba instalado en el imaginario y en las reglas de juego, en las relaciones entre las naciones, que básicamente respetaba la división internacional del trabajo, la propiedad privada, la supremacía del mercado, la libertad de circulación de bienes y servicios, básicamente, y que asociaba a las organizaciones humanas y a la propiedad privada con, digamos, una especie de orden natural. De hecho, el capitalismo, aunque todavía no recibía ese nombre, parecía resultar el emergente y la última versión de la organización o de las distintas formas de organización que se habían dado con el paso del tiempo. Para la burguesía era una situación terminal, es decir, de alguna manera
implicaba el fin de la historia. Para el socialismo científico implicaba una etapa más en el desarrollo de la lucha de clases, pero una etapa determinante, ya que iba a ser la previa a la etapa final de una sociedad sin clases y sin dominación. Y para el anarquismo implicaba una situación de dominación y explotación insoportable que era necesario destruir para garantizar condiciones de vida acordes con la verdadera naturaleza humana de vivir en condiciones de libertad ilimitada. Frente o tratando de morigerar el impacto o la capacidad de organización de los sindicatos, sobre todo los socialistas, que eran, digamos, de alguna manera estaban dispuestos a aceptar reglas de juego en esta negociación con las clases propietarias y una cierta mediación estatal. En algunos lugares, como en Alemania, van a crearse sociedades confesionales, sindicatos confesionales, sindicatos católicos, que eran los encargados de reclutar a los rompehuelgas, es decir, mano de obra desocupada, proletaria, desesperada, dispuesta a trabajar en las peores condiciones posibles, y que eran convocados fundamentalmente en aquellos momentos en los cuales los sindicatos socialistas o anarquistas llevaban adelante sus medidas de fuerza. Y luego va a aparecer otra tendencia que es muy importante. En el caso francés, que es el denominado sindicalismo. Que lo que va a plantear el sindicalismo es la organización, la prescindencia de la organización sindical respecto de la disputa política y fundamentalmente el hecho de generar estrategias de lucha estructurales, es decir, que digamos, los reclamos debían realizarse en los momentos exactos para tener el menor costo posible en términos de daños físicos o de estabilidad laboral de los trabajadores y los mayores beneficios. ¿Qué implicaba esto? Bueno, que las medidas de fuerza debían tomarse en aquellos momentos donde las empresas estaban obligadas a hacer entregas excepcionales o en los momentos más altos de los procesos productivos, de modo tal que a los empresarios les resultara más conveniente acceder a las demandas que ver paralizada su producción. De ese modo se va configurando entonces una sociedad en la cual progresivamente vamos avanzando hacia el sufragio universal, la legalización de los sindicatos, la instalación de reglas de juego burguesas, claramente, y fundamentalmente, digamos, todo un proceso de progresiva exclusión que va a continuar en las décadas siguientes, naturalmente, del anarquismo, por el hecho de que, de alguna manera, era visto por el resto de los espacios ideológicos que competían como, digamos, lo que era escasamente afecto a la tranza, a la negociación, y que de alguna manera fue generando en torno al anarquismo, digamos, el prejuicio de constituir una doctrina organizativa antisocial y que era necesario, digamos, excluir, marginar o eliminar directamente para garantizar la reproducción ordenada de una sociedad en la cual había jugadores que, si bien tenían objetivos y estrategias diferentes, aceptaban un escenario común de juego. Bueno, de este modo terminamos con la clase de hoy y nos reencontraremos la semana próxima.